Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo de la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy venimos a hablar del tema del libro Utopía de Tomás Moro. Las integrantes del grupo son Natalia Suárez, Jensi Vargas, Caterine González y quienes habla Yulex Celar. Libro primero, discurso pronunciado por Rafael Itrodeo, ilustre varón, acerca del mejor estado de la República. Tomás Moro está viajando por los Países Bajos. Se dirigió a Ambares. Estando allí visitó con frecuencia algunas personas, mas ninguna agradable como Pedro Egidio, natural de Ambares, varón íntegro, honroso, muy letrado y de un corazón inclinado hacia los amigos. Cierto día después de la misa, en el templo de Virgen María, Pedro le presenta a Tomás Moro al señor Rafael Itrodeo y le dice: no hay entre los mortales nadie que pueda contarte tantas historias de hombres y tierras desconocidas, cuestiones, me consta, escuchas con gran interés. Rafael, Pedro y Tomás se fueron para su casa y se pusieron a charlar en el jardín sentados en un banco cubierto de verde césped. Rafael narra sus viajes por varias ciudades, repúblicas, nuevas civilizaciones y costumbres diferentes y algunas admirablemente gobernadas. Pedro le dice a Rafael que le sorprende mucho que no haya entrado al servicio de algún rey, como consejero, a lo que Rafael contesta que está contento con su vida y además cree que no se aprecian sus servicios porque sus ideas son muy diferentes. Rafael habla de macarienses que viven no muy lejos de Utopía, donde su rey, el día que sube al trono, se obliga bajo juramento a no tener nunca al mismo tiempo en el tesoro más de 1000 libras de oro o su equivalente en plata. Si les hablase de aquellas cosas que hacen los utópicos, les parecerían extrañas por existir aquí la propiedad privada, al paso que allí todo es común. Es difícil que el gobierno obre justamente y acertadamente si existe la propiedad privada. Opino por el contrario, dice Tomás Moro. No me extraña, replica Rafael, que opines así. Pues la cuestión que tienes es falsa. Si hubieses estado conmigo en Utopía y conocido personalmente sus costumbres e instituciones, como lo hice yo, que viví más de 5 años y no me hubiese marchado a no ser por mi deseo de dar a conocer aquel nuevo mundo. Tomás Moro le ruega que le describa esa isla. Libro segundo. Discurso pronunciado por Rafael Itrodeo acerca de la mejor organización de un Estado. La isla de los utópicos tiene un aspecto de luna creciente. Solo los naturales conocen los pasos y por esto, y no sin motivo, ningún extranjero se atreve a penetrar en el golfo a no ser con guías de utópicos. Los habitantes se consideran más bien cultivadores que dueños de las tierras. Tienen distribuidas convenientemente por todo el campo casas dotadas de instrumentos rústicos que los ciudadanos habitan por turnos. Aparte de la agricultura, que es muy común, a todos se instruye en una profesión propia. De sus ciudades y especialmente de Amauroto. Conocer una de sus ciudades es conocer todas, pues son semejantes entre sí. La ciudad de Amauroto alberga al Senado. De los magistrados. Cada 30 familias eligen anualmente a un magistrado, quien llamaban cifogrante. Al frente de 10 cifograntes con sus familias colocan otro funcionario llamado traniboro. Finalmente, todos los cifograntes, previo juramento de que han de designar al más apto, nombran por votación secreta a un jefe, entre 4 candidatos señalados por el pueblo, pues cada cuarta parte de la ciudad elige uno y lo propone al Senado. De las relaciones mutuas. Las familias se forman por parentesco. Las mujeres al llegar a la edad oportuna se casan e instalan en el domicilio del marido. Obedecen al más anciano de los parientes siempre que la inteligencia de éste no se hubiese debilitado por los años. Los viajes de los utópicos. Si alguien desea ver los amigos que residen en otra ciudad o visitar la propia, consigue sin dificultad de los cifograntes y traniboros el permiso para hacerlo si no hay costumbre que lo impida. Se le entrega una carta del príncipe que consta la concesión del permiso y la fecha de regreso.
Los viajes de los utópicos. Los utópicos cuando quieren ir a visitar a un amigo en otra ciudad debe ser por un permiso otorgado por el príncipe. Sin embargo, cuando quieren aventurarse por su propia cuenta y no obtuvieron el permiso del príncipe, se les reconoce como un fugitivo y es castigado severamente. Si le encuentran reincidiendo, se pone en condición de esclavitud. No pueden ser ociosos ni holgazanes, deben tener un trabajo al año, para que así haya una abundancia de bienes. Cuando hay suficientes provisiones, lo que sobra se le da a otros estados, se dan una séptima parte a los pobres y el resto lo venden a bajo precio. Son expertos en el conocimiento de los astros y los mundos celestes. Ellos dicen que las acciones tienen que incluir virtudes y tienen al placer y a la felicidad como un fin. No les importa la riqueza, solo usan joyas preciosas cuando son niños y se desprenden de ellas al llegar a la edad adulta. A los utópicos no los visitan mercaderes, puesto que ellos mismos se encargan de las exportaciones y tratan muy bien a los extranjeros. Los aprecian con gran alegría. De los esclavos, de los enfermos, de los matrimonios y otros asuntos diversos. No consideran esclavos a los prisioneros de la guerra, llaman esclavos solo a aquellos que han cometido delitos graves. También son esclavos aquellos extranjeros pobres que se ofrecen a servir a Utopía voluntariamente. Ellos son tratados con bondad y cuando desean irse son liberados. Los enfermos los tratan muy bien, cuidándolos de ellos con afecto y total dedicación para devolver su salud. Si la enfermedad es incurable, los persuaden para que no se rehúsen a la muerte y así poder dejar esta vida siendo hombres de gran virtud. Las mujeres no se casan antes de los 18, pero si han tenido trato carnal no pueden llegar a casarse y la familia queda infame. El matrimonio debe ser para siempre y la separación no es válida, excepto por la muerte o si ocurre adulterio se le puede considerar al inocente un permiso para volverse a casar y el culpable es condenado al celibato perpetuo. Castigan los crímenes con gran esclavitud. Conviven en amistad. Los magistrados no son terribles ni orgullosos, tienen pocas leyes pero son suficientes. Todas las conocen y saben cuál es su lugar y su deber. Está gobernado por un príncipe y este es tratado con las mismas condiciones que los demás. Cuando los magistrados terminan su labor, que es por 5 años, son acompañados a su tierra y se llevan a otros magistrados nuevos para otro periodo de 5 años. De la guerra. Los utópicos luchaban por distintos motivos, sean estos considerados importantes o no dependiendo de la ciudad. Algunos peleaban por honor, por venganza, por defensa, por negación, etc. Sin embargo, no solían ir ellos mismos a la guerra. Contrataban mercaderes, habitantes aislados que preferían vivir en bosques, selvas, personas que eran únicamente dedicadas a la caza y a la vida de algún modo salvaje, que trabajaban por una paga al mejor postor. Sus técnicas de batallas eran diversas, pero en sí es difícil saber si los utópicos eran mejores estrategas para crear sus preparaciones y sus acechas que para fugarse de estas. Ellos solían revisar escrupulosamente aquellas treguas que querían practicar para así forjarle una tregua casi corrompible. De la religión. Los utópicos al principio quedan en distintos dioses, como el sol, la luna, los seres estelares. Otros consideraban como seres supremos a algún hombre que haya destacado o tenido su momento de gloria en otra época. También cierta parte de la población no reconocía estas creencias, pero sí reconocían a un ser especial y único. A este ser lo llamaban el Padre y le atribuían el origen, el desarrollo, el progreso, vicitudes y término de todo lo que existe. Solo a él se le atribuían honores divinos. Poco a poco los utópicos fueron apartándose de esas diversas supersticiones para considerar una religión única. Tiempo después, al conocer al hombre, la vida, los milagros de Cristo, muchos utópicos abrazaron esta fe y recibieron las aguas del bautismo. Sin embargo, los utópicos, al ver tantas creencias que poseían, declararon que todos eran libres de profesar la fe que deseaban, sin molestar a los demás. En el caso de la muerte, para ellos cuando un ser partía en tristeza se llenaban de horror y conducían tristes en un silencio con su cadáver sin darle una adecuada sepultura y pidiendo a Dios el Supremo que le perdonara aquella flaqueza. Pero si el ser partía en alegría, ninguno lloraba, lo acompañaban con encomiendas a su alma y cantos. Quemaban su cuerpo y erigían su tumba en una columna donde esculpían sus alabanzas. En el foro de hoy trabajaremos el tema del libro Utopía de Tomás Moro y para eso nos acompañarán 3 estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo, las cuales nos contestarán distintas preguntas sobre el libro. Bueno, la primera estudiante que nos acompañará el día de hoy es la señorita Jensi Adriana. Bienvenida, Jensi. Gracias. Bueno, Jensi, teniendo en cuenta que Utopía es un lugar o un mundo idealista,
Utopía se podría clasificar como los pensamientos, las ideas y las creencias de Tomás Moro acerca de lo que sería el mundo perfecto, un mundo donde no tienen clases sociales, un mundo donde las personas que comandan son iguales a las personas del pueblo. Entonces, ¿nos podrías, por favor, decir un pequeño comparativo entre lo que plasma el libro y la realidad que tenemos actualmente en Colombia? Bueno, Juliet, contestándole su pregunta, podríamos hacer un comparativo políticamente hablando que en Utopía se eligen 3 senadores, los cuales son unos sabios que su gobierno es por 5 años. Estos son elegidos por el pueblo y después de su gobierno de 5 años regresan al pueblo para reelegir a otros. En Colombia podemos ver que tenemos 102 senadores, los cuales son elegidos por el pueblo. Otra parte que podríamos hablar son las 6 horas laborales, que en Utopía se trabajan 6 horas y en Colombia son 8 horas laborales más las extras. También podemos hablar que en Utopía no existe la propiedad privada y acá por otro lado en Colombia sí tenemos propiedad privada con una economía mixta. Otro punto y por último sería la religión, la cual ellos tienen una religión muy libre. Por otro lado en Colombia también existe la religión libre. Bueno, nuestra siguiente estudiante es la señorita Catherine González. Bienvenida, Catherine. Gracias. Bueno, Catherine, ¿tú crees que sería posible vivir en un mundo como lo plantea el libro? Bueno, realmente no. Tomás Moro en su libro retrataba una sociedad nueva, fantástica y libre de problemas. En la actualidad, Utopía se ha convertido en algo maravilloso, ideal, pero irrealizable, imposible. A cualquier parte del mundo donde miremos vamos a encontrar problemas, guerras, corrupción, pobreza. Realmente el tiempo no nos ha acercado ni nos acercará nunca a la utopía que retrataba el autor en este libro. Gracias, señorita Catherine. Bueno, ya nuestra última estudiante es la señorita Natalia Suárez. Bienvenida, Natalia. Gracias. Bueno, Natalia, ya para finalizar, ¿qué conclusiones nos puedes dar acerca del libro Utopía de Tomás Moro? Bueno, Utopía nos muestra una sociedad ficticia, una sociedad ideal en donde no hay problemas, es una sociedad en conjunto donde todos se ayudan mutuamente, está administrada correctamente por tener pocas leyes que se deben regir con obediencia y por ser necesaria. El Senado lo elige el pueblo, que debe estar dotado de inteligencia y experiencia, tiene diferentes costumbres y para ellos la riqueza no es de vital importancia, al contrario, a los ricos los consideran como esclavos. Otra conclusión es que no hay propiedad privada ni clases sociales y la pobreza es muy mínima. Para ellos trabajan solo 6 horas, no pueden ser ociosos ni holgazanes y su tiempo libre lo deben gastar haciendo algún arte. Las guerras entre un mismo territorio están prohibidas, pueden haber diferentes religiones y estos aspectos nos muestran una utopía perfecta, una sociedad perfecta en donde cada individuo sabe lo que tiene que hacer. Bueno, gracias, Natalia. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este foro y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.